días. En el día de hoy vamos a comenzar con el estudio de un tema que es de bastante importancia, como la mayoría de los temas que se estudian en esta asignatura, que está relacionado con los ciclos de vapor productores de potencia. Quiere decir, nosotros vamos a estudiar en esta parte de la asignatura aquellos ciclos que a lo largo de los cuales la sustancia de trabajo se comporta en determinado momento como un vapor, en determinado momento como un líquido. Por eso es que normalmente nosotros le asociamos el nombre de ciclos de vapor productores de potencia. Y no le decimos ciclos de gas, porque en realidad los ciclos de gas son aquellos que ocurren con sustancias que durante todo su estadio a lo largo del ciclo se mantienen siendo sustancias gaseosas. Aquí no, aquí es una sustancia que cambia de fase, por lo tanto el proceso de cambio de fase está implicado dentro de ese ciclo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver dentro de ese tema? Bueno, pues dentro de ese tema vamos a ver fundamentalmente los puntos que están aquí reflejados. O sea, nosotros vamos a estudiar generalidades con respecto a estos ciclos, el ciclo de Rankine como elemento para modelar normalmente estos ciclos, o sea, sería el paradigma de los ciclos de vapor. Después veremos por qué. Las mejoras que se le introducen a ese ciclo a partir de su funcionamiento original o su diseño original y las irreversibilidades que afectan al funcionamiento de los equipos que realizan este ciclo y por lo tanto disminuyen de esa manera la eficiencia de... Les decía que los ciclos de vapor son probablemente los ciclos más difundidos a lo largo de todo el mundo para la producción de potencia, en este caso la producción fundamentalmente de energía eléctrica. ¿Por qué? Son los ciclos que se aplican en todas aquellas centrales eléctricas basadas, por supuesto, en carbón, petróleo o incluso otros combustibles, e incluso son los ciclos que se emplean también en las centrales nucleares. La diferencia fundamental está que, por supuesto, el calor se obtiene a partir de la ruptura de átomos, o sea, la fisión de átomos de una sustancia determinada, y el calor producto de esa ruptura es el que se usa para el calentamiento o el cambio de fase de la sustancia, mientras que cuando hablamos de una central eléctrica normal, lo que utilizamos generalmente es un combustible, carbón, uno de los más empleados por cierto, petróleo o gas, que son fundamentalmente los ciclos que existen. Como hablamos de ciclos en general, siempre es importante recordar que los ciclos son aquellos procesos que comienzan en un punto y después que usted realiza un conjunto de ellos, usted regresa al punto inicial. Por lo tanto, como condición fundamental para la realización de un ciclo, se encuentra el hecho de que usted no tiene variación en las propiedades termodinámicas. Porque, por supuesto, cuando usted vuelve al estado termodinámico inicial, o sea, realiza el ciclo, las propiedades termodinámicas, lógicamente, no pueden haber variado. Y entonces, usted se encuentra que en todos los ciclos, lógicamente, se cumple que la sumatoria de todos los calores involucrados en ese ciclo es igual a la sumatoria de todos los trabajos. Dentro de los ciclos, uno de los aspectos más relevantes que hay en la historia de la termodinámica es el trabajo de Carnot, como todos ustedes recordarán, que ya lo vimos anteriormente, pero el trabajo de Carnot es precisamente el trabajo que permitió decidir o comprobar cuál era el paradigma fundamental para un ciclo. Quiere decir, el ciclo de Carnot, como todos conocemos, es un ciclo reversible, por lo tanto reversible tanto interno como externamente, es un ciclo reversible y es el ciclo capaz de dar la eficiencia más alta trabajando siempre entre dos temperaturas determinadas. Recuerden que los ciclos termodinámicos tienen como característica trabajar entre dos temperaturas termodinámicas, dos temperaturas de las fuentes entre las cuales se absorbe calor y se rechaza calor. Quiere decir, usted tiene una temperatura que normalmente llamamos TL, de TL, low, o sea, temperatura más baja, y una temperatura que denominamos TH, que sería la temperatura T high o la temperatura alta. Quiere decir, como usted se da cuenta, un ciclo de Carnot, incluso no tiene necesariamente que ser un ciclo de Carnot, cualquier ciclo reversible, como bien expresa Carnot en su teoría, tiene exactamente la misma eficiencia siempre y cuando trabaje entre las mismas temperaturas. Si usted se da cuenta, claro, en la medida en que este término TL es más bajo o este término TH es más alto, cualquiera de esas dos combinaciones o ambas combinaciones a la vez producen, por supuesto, una eficiencia más alta. Luego quiere decir, mientras más separadas están las temperaturas de rechazo y de absorción de calor,
más eficiente es el ciclo. Esa es la razón por la cual cuando se trabaja o se pensó por primera vez en la realización de un ciclo de vapor, y nosotros para ejemplificar y para trabajar a lo largo de esta conferencia vamos a emplear mucho el diagrama temperatura-entropía, diagrama muy útil porque nos permite con bastante facilidad mostrar un conjunto de aspectos relacionados a estos ciclos que sin su ayuda gráfica serían más complejos de comprender. Como estamos hablando de una sustancia que está en estado de vapor, nosotros vamos a representar la línea que todos conocemos como que la línea de cambio de fases, o sea, donde se encuentra el punto crítico de la sustancia, la región que separa al líquido de la región de mezcla y la región que separa a la región de mezcla de la región de vapor. ¿Por qué siempre está presente esta región? Porque precisamente como nosotros hablamos, vamos a trabajar con una sustancia que está cambiando constantemente de fase a lo largo del ciclo o cambia en determinado momento a lo largo del ciclo, pues es lógico que usted se encuentre con diferentes estados termodinámicos a lo largo del proceso de la realización del ciclo. Pues la primera idea que se pensó fue precisamente tratar de hacer un ciclo de vapor emulando lo que todos conocemos como el ciclo de Carnot. Quiere decir, el ciclo de Carnot, ustedes recordarán, está formado por 4 procesos. Un proceso de compresión que tiene la característica de ser la entropía constante, de 1 a 2, por supuesto es un proceso adiabático y además es reversible como definición propia del ciclo de Carnot. Un proceso de 2 a 3, que es un proceso a temperatura constante, otro proceso similar al primero, pero en vez de compresión es un proceso de expansión a entropía constante y un proceso de rechazo de calor a temperatura constante. Luego el ciclo de Carnot está formado por 2 procesos a T constante y 2 procesos a entropía constante, que por supuesto por definición son procesos adiabáticos. Eso trae como consecuencia que esta sería la primera idea que se trató de realizar buscando reproducir el ciclo de Carnot con una sustancia, en este caso vapor, buscando por supuesto acercarse a la eficiencia de ese ciclo con la mayor posibilidad. Luego, ¿qué inconvenientes tiene la realización de este ciclo? Bueno, la realización de este ciclo tiene algunos inconvenientes, o sea, hacer el ciclo de esta manera tiene algunos inconvenientes. Y los 2 fundamentales son, primero, fíjense que el ciclo normalmente, el proceso de expansión, ocurre generalmente para un ciclo de vapor en un equipo que todo el mundo conoce con el nombre de turbina. Las turbinas, que son equipos que usted va a ir conociendo a lo largo del curso, son equipos capaces, son equipos rotodinámicos, capaces de tomar una corriente de vapor con determinados parámetros, con determinado nivel de energía y convertir esa energía que es proveniente de la sustancia en estado de vapor, convertirla en energía mecánica, o sea, convertirla en rotación, porque es un equipo rotodinámico. Esos equipos tienen un inconveniente muy serio cuando trabajan de esta forma. ¿Y cuál es ese inconveniente? Que en la medida que usted comienza la expansión en la turbina en el punto 3 y se va introduciendo dentro de la región de mezcla, si recuerda usted su estudio de termodinámica, se va a dar cuenta que la humedad en este punto, o sea, los valores de humedad en este punto, que son muy elevados, precisamente porque el vapor tiene una calidad diferente de la unidad. Todos recordarán que esta línea es la línea de calidad igual a 1 y en la medida que usted se va alejando de esta línea, lo que va haciendo es aumentando la cantidad de agua presente dentro de la mezcla de líquido y vapor. Por lo tanto, los estadios finales de esa turbina estarían expuestos a una sustancia con una velocidad muy elevada y además partículas de agua, por lo tanto crearían, de hecho crean, una erosión importante en las etapas finales de esa turbina. Por eso es que esto es un inconveniente, hacerlo de esta manera. Aunque no quiere decir que no se haga, de hecho hay ciclos que trabajan siguiendo este comportamiento, como quizás vemos más adelante. El otro inconveniente, que es el proceso de compresión, es quizás el más serio, y es el hecho de que, como todos estamos acostumbrados, cuando uno comprime tiene 2 opciones. Usted comprime una sustancia gaseosa o comprime una sustancia en estado líquido. Cuando comprime una sustancia gaseosa, usted utiliza un compresor. Cuando comprime una sustancia líquida, usted utiliza una bomba. Quiere decir, la compresión de una sustancia en estado gaseoso implica el aumento de la presión y la reducción de su volumen. En el caso de un líquido, la compresión solamente considera
el hecho de que su presión aumenta, porque lógicamente el volumen de líquido prácticamente se mantiene constante por el hecho de ser una sustancia incompresible, como todos saben. Luego, el inconveniente está en que no existe un equipo lo suficientemente fiable y lo suficientemente, digamos, barato para lograr la compresión de una sustancia que está en una región de mezcla, o sea, donde hay una buena cantidad de esa sustancia que es líquido y una cantidad menor que es vapor. Por lo tanto, esa sustancia, ese equipo estaría expuesto a un régimen de trabajo extremadamente riguroso y normalmente no se conoce, no se hace, porque si es un compresor, cuando se encuentra con determinadas cantidades de agua dentro de su estructura, ocurre lo que todo el mundo conoce como el tope de líquido. O sea, un compresor no puede trabajar con líquido porque él está hecho para reducir el volumen de la sustancia, y cuando se encuentra una sustancia en estado líquido es imposible reducir su volumen. Luego, por lo tanto, los consumos de energía serían enormes y, por supuesto, mecánicamente el equipo dejaría de funcionar. Ahora, como esto es impracticable de esta manera, entonces también existía una segunda variante, y esa segunda variante sería, en vez de haber realizado el ciclo de esta forma, es proponerse el ciclo de una manera diferente. Quiere decir, como tenemos estos inconvenientes que he mencionado, pues pensemos entonces en hacer el ciclo de esta manera, siguiendo un ciclo igual de Carnot, donde existiría entonces el proceso de compresión igual de 1 a 2, el proceso de absorción de calor de 2 a 3 y de 3 a 4, el proceso de expansión o producción de trabajo. También, por supuesto, existe el proceso de rechazo de calor entre 4 y 1. Fíjense que en este caso, ¿cuáles son los inconvenientes de este proceso? Bueno, aquí los dos inconvenientes fundamentales son: el primero, las elevadas presiones a las que usted estaría sometiendo a la sustancia en este punto. Porque fíjense que esto es un diagrama TS, luego las presiones van tomando valores más altos en la medida en que usted se va moviendo hacia arriba en el diagrama. Y ya por encima de este punto, que sería lo que se conoce como la presión crítica de trabajo, los valores de presión son suficientemente elevados como para lograr esta compresión, desde el punto 1 hasta este punto 2. Otro inconveniente, también bastante difícil de salvar, es lograr realizar este proceso de absorción de calor, que es el que ocurre aquí entre 2 y 3, de forma tal que la temperatura se mantenga constante y sin embargo la presión vaya constantemente cambiando. Luego, esos dos inconvenientes hacen también impracticable la reproducción del ciclo de Carnot con una sustancia en estado de vapor, una sustancia que se comporta como un vapor. Por lo tanto, ante esa disyuntiva, evidentemente el ciclo de Carnot no es el mejor modelo para un ciclo de vapor. Luego, tratando de salvar esas diferencias, es que surge el ciclo que hemos denominado, que se conoce como ciclo de Rankine. ¿Cómo es el ciclo de Rankine? Bueno, pues el ciclo de Rankine, en su variante original, incluso esta variante original del ciclo de Rankine, muchos libros ya ni la presentan, porque pasan directamente a una de esos que nosotros vamos a estudiar después como mejora. Ya ellos prácticamente no presentan esta variante. El ciclo de Rankine es un ciclo donde lo diferencia con respecto al Carnot que anteriormente habíamos visto es que ellos continúan realizando la expansión en la región de elevados valores de humedad, lo cual sigue siendo un inconveniente, lógicamente, pero la compresión, para realizarla, primero garantizan que toda la sustancia en estado de mezcla que había que está presente en el proceso de rechazo de calor termine en sustancia en estado líquido. Quiere decir, logran la condensación completa de la sustancia y entonces a partir de este punto, que es que nosotros siempre hemos llamado punto 1, comprimen hasta el valor de la presión 2. Luego este proceso de compresión es realizado en una bomba, porque aquí sí no tenemos el problema que teníamos anteriormente. Aquí sí estamos comprimiendo una sustancia que está en estado líquido, algo que comúnmente se hace con una bomba. Y este sería el ciclo original de Carnot, de Rankine, disculpe. Luego, hay un proceso de absorción de calor desde 2 hasta 3, un proceso de expansión o producción de trabajo desde 3 hasta 4, un proceso de rechazo de calor desde 4
hasta 1 y un proceso de compresión desde 1 hasta 2. Fíjense que no es el ciclo de Carnot, lógicamente, aunque se trata todavía de continuar semejándose a ese ciclo. ¿Dónde se ejecuta? ¿En qué equipo se ejecutan estos procesos? Porque es importante identificar los equipos responsables por cada uno de estos procesos. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a escribir o escribir un esquema térmico que compone los 4 equipos fundamentales dentro de los cuales es realizado cada uno de estos procesos. Por ejemplo, el proceso de 2 a 3, que es un proceso de absorción de calor, se ejecuta en un generador de vapor. El proceso de 3 a 4, que es un proceso de expansión, se ejecuta dentro de una turbina, como habíamos visto anteriormente. El proceso de rechazo de calor, que es el proceso de 4 a 1, se ejecuta dentro de un condensador, y el proceso de 1 a 2 se ejecuta en una bomba, como ya habíamos mencionado anteriormente. Esos 4 equipos: generador de vapor, turbina, condensador, bomba, son los responsables por la ejecución de este ciclo que yo he representado aquí. Y por supuesto, la conexión entre esos dispositivos ocurre de la misma manera en que están representados en este ciclo. Por lo tanto, si usted va a identificar los puntos 1, 2, 3 y 4 en ese esquema térmico, usted diría: la compresión va de 1 a 2, luego tiene que ir desde el punto 1 hasta el punto 2. Lógico, recuerden que nosotros no estamos considerando las pérdidas ni de presión ni de temperatura que están ocurriendo a lo largo de las tuberías que conectan los equipos, lo cual es una asunción que siempre se ha hecho cuando se estudian estos ciclos desde el punto de vista teórico. El proceso de absorción de calor, que es de 2 a 3, ocurre en el generador de vapor, y el proceso de expansión ocurre en la turbina entre 3 y 4. Fíjense que cuando usted se fija en este diagrama está muy simplificado, porque por supuesto hay un conjunto adicional de equipos que no están presentes aquí, pero es muy útil para lograr ejemplificar la realización de este ciclo. Fíjense que este ciclo sigue teniendo el problema de la expansión hacia la región húmeda del vapor, de mayor humedad del vapor. De hecho, este tipo de ciclos prácticamente no se utiliza. Son solamente en algunas centrales nucleares donde todavía las turbinas son turbinas llamadas turbinas de condensación, o sea, que trabajan a partir de vapor saturado seco y como producto de su expansión se introducen en la región de mayor cantidad de humedad. Vamos entonces ahora a determinar en cada uno de los equipos cómo es que usted lo puede abordar desde el punto de vista termodinámico. O sea, cómo usted determina, por ejemplo, los parámetros fundamentales involucrados en cada uno de estos 4 equipos. Digamos, en el caso del generador de vapor. El generador de vapor, que es el proceso realizado entre el punto 2 y el punto 3. ¿Qué cosa es el generador de vapor? Bueno, como su nombre lo indica, hay veces muchas personas lo conocen como por el nombre de caldera, ¿no? Porque en realidad no es otra cosa que un recipiente con determinadas características que más adelante en otras asignaturas ustedes estudiarán con mejor detenimiento, pero que su función es recibir una sustancia en estado líquido y lograr entregarle una cantidad determinada de energía en forma de calor hasta que esa sustancia es capaz de convertirse a estado de vapor. ¿Qué es lo que usted ve que ocurre en este proceso? Usted entra en el estado líquido y sale del generador de vapor en el punto 3 en estado de vapor, en este caso saturado seco, como está representado aquí, ¿no? Luego, si usted nota en este diagrama, esta línea de 2 a 3 no es otra cosa que una línea de presión igual constante. Luego, esa línea de presión igual constante
igual que esta otra línea que está aquí debajo, nos indica que en realidad lo que ocurre dentro del generador de vapor ocurre a presión constante. Y como nosotros estamos partiendo, por supuesto, de unos presupuestos muy importantes desde el inicio, ¿no? Primeramente, nosotros vamos siempre a trabajar de manera de que la variación de energía con respecto al tiempo dentro del volumen de control sea aproximadamente igual a cero, lo que quiere decir que estamos trabajando en estado estacionario. Y además de eso, nosotros vamos a considerar para todos los análisis que realicemos en esta conferencia que la variación de energía cinética es igual a la variación de energía potencial y a su vez son iguales a cero. Por lo tanto, nosotros no vamos a considerar la influencia de la velocidad de los fluidos que entran y salen de los equipos, no vamos a considerar la diferencia en altura con respecto al campo gravitacional terrestre de la entrada y la salida de los equipos, y además no vamos a considerar, por supuesto, las variaciones temporales de las propiedades. Por lo tanto, lo que nos quedaría a nosotros, aplicando la primera ley para un equipo a presión constante, donde no se considera ninguno de estos fenómenos, es simplemente que la cantidad de calor por unidad de masa que es capaz de entregar el generador de vapor a la sustancia de trabajo sería Q igual a la diferencia de entalpía, o lo que es lo mismo, igual a H3 menos H2. ¿Por qué? Porque, bueno, si los términos involucrados para un sistema abierto bajo aquellas condiciones son calor, trabajo y entalpía, pues entonces lógicamente trabajo tiene que ser igual a cero, y trabajo es igual a cero por el hecho de que estamos en presencia de un proceso que es la presión constante, y como sabemos el trabajo para un sistema abierto es igual a menos la integral de V de P. Luego, si es menos la integral de V de P y no hay de P, entonces por supuesto no hay trabajo, al menos no hay trabajo de compresión o expansión, que es el que fundamentalmente nosotros consideramos aquí. Por lo tanto, ya tenemos cómo determinar la cantidad de calor necesaria a entregar a la sustancia de trabajo por cada kilogramo de sustancia de trabajo que se entrega para lograr producir esta diferencia de entalpía, que es lo que en realidad ocurre dentro de este líquido. A continuación del generador de vapor nos encontramos con la turbina. Bueno, la turbina, como sabíamos, como le dijimos, es un equipo rotodinámico que nosotros estamos modelando de manera isentrópica. Luego, como estamos modelando de manera isentrópica y es un proceso, por supuesto, ya sabemos, reversible, estamos hablando de un proceso adiabático. Luego, en el caso de la turbina, que es el proceso que ocurre entre 3 y 4, nosotros estaríamos entonces en presencia de un proceso que es adiabático, y por lo tanto, como es un proceso adiabático, el calor es cero. Siguiendo la misma lógica anterior, si estamos en estado estacionario y despreciamos tanto cinética como potencial, pues entonces nos vamos a encontrar con que el trabajo, en este caso, porque aquí sí hay variación de presión, luego tiene que haber una cantidad de trabajo de expansión o compresión producida, en este caso de expansión, sería menos el delta H. Luego, como el delta H en la turbina sería H4 menos H3, y estamos hablando de menos delta H, sería lo mismo que decir que el trabajo en la turbina es H3 menos H4. De manera que, lógicamente, como H3 es mayor que H4, esta diferencia es una diferencia positiva y este trabajo tiene un signo positivo. Luego es trabajo producido por el sistema. Lo mismo ocurría arriba, porque aquí el calor es igual a H3 menos H2, pero como H3 es mayor que H2, lógicamente se aprecia perfectamente aquí que H3, la entalpía del punto 3 es mayor que la del punto 2, porque está en estado de vapor saturado seco, a un valor de temperatura más alto, pues entonces podemos decir que en este caso esta diferencia es positiva y por lo tanto este calor es positivo, lo cual quiere decir que esto es calor absorbible. Por eso muchas veces le llamamos de esa manera. Luego, a partir de la turbina o después de la turbina, ¿qué nos encontramos? El condensador. Que muchas veces el condensador, en este caso particular, algo que no he dicho, su función por supuesto es tomar una determinada cantidad de sustancia en el punto de salida de la turbina, que sería en estado 4, y convertirlo a líquido. Luego el condensador, que trabaja entre 4 y 1, tiene como función convertir el vapor a líquido. Para lograr la conversión de vapor a líquido,
este proceso dentro del condensador, si se fijan en el diagrama de temperatura y entropía, se van a dar cuenta que el proceso entre 4 y 1 es un proceso que transcurre a presión constante, porque también es a presión constante a pesar de que ya sabíamos esa temperatura constante, ¿no? Por lo tanto, como es un proceso a presión igual constante, porque es lo mismo, no ponemos delta P igual a 0, más cómodo, más fácil de entender. Como el delta P es igual a 0 en ese proceso, pues entonces lo que estamos diciendo es que en este equipo también el trabajo es aproximadamente igual a 0. Como el trabajo es 0 y el delta P, y como el delta P es 0 y el trabajo es 0, pues entonces para ese equipo también ocurre que la cantidad de calor que en ese equipo se evoluciona es igual a la diferencia de entalpía, lógicamente, bajo este presupuesto. Luego, esa diferencia de entalpía sería H1 menos H4. Como se dan cuenta, el valor de H4, la entalpía de H4, que es el vapor en ese estado termodinámico, es una entalpía mayor que la entalpía del líquido, que sería el estado 1. Por lo tanto, bajo esa condición, este término debe ser un término negativo. Y es un término negativo porque el calor involucrado en este equipo es un calor rechazado. Fíjense que en el dibujo que yo hice de este dispositivo, yo coloqué una especie de serpentín, por decirle de alguna manera, que no es otra cosa que una representación para que entiendan que la cantidad de calor que en este equipo es extraída tiene que pasarse a otra sustancia. Luego usted tiene que extraer el calor de esa sustancia, en este caso vapor en estado de mezcla, para llevarlo al estado de líquido, y para lograrlo tiene que extraer calor. Y alguien tiene que ser capaz de tomar el calor que cede esta sustancia de trabajo. En muchos casos, esa sustancia que cede o que absorbe ese calor es agua, muchas veces. En el caso de Cuba, por ejemplo, como todas nuestras centrales eléctricas están muy cerca de la costa, es muy cómodo tomar agua de mar. Y por eso estos condensadores trabajan con elevados volúmenes de agua de mar. En algunos lugares donde hay disponibilidad importante de agua, digamos, de ríos o lagos, se usa. Pero en otros, donde no existe disponibilidad suficiente de agua, se trabaja con condensación por aire. La condensación por aire tiene sus inconvenientes, porque todo el mundo se imaginará que no es lo mismo enfriar algo con agua que enfriar algo con aire. Luego la diferencia en que está, en que usted necesita, cuando usted enfría con agua, usted logra bajar con más facilidad, hasta valores más bajos, la temperatura del objeto que usted está tratando de enfriar, que si usted lo hace con aire. Por lo tanto, usted logra temperaturas más bajas cuando enfría con agua que cuando enfría con aire. Y temperaturas más bajas de esta sustancia implican temperaturas por debajo de este punto. Temperaturas más altas, por ejemplo, cuando usted enfría con aire, implica que este punto sube hacia arriba. Y si este punto se encuentra más arriba, este punto no, esta línea se sube un poco hacia arriba, entonces usted está cerrando un poco el ciclo y está reduciendo la eficiencia del ciclo, porque es importante que recuerde que si bien el ciclo de Carnot no es el ciclo de Rankine, muchos de los fenómenos que ocurren con el ciclo de Carnot pueden ser extrapolados a otros ciclos. Quiere decir que lo que el ciclo de Carnot demuestra de que la diferencia entre las temperaturas TH y TL, mientras más grande es esta eficiencia, también se cumple para este ciclo. Luego, mientras más alta es esta temperatura, lógicamente más baja es la eficiencia del ciclo. Por eso es importante tratar de enfriar el ciclo con agua más que con vapor. E incluso, de hecho, para que tengan claro eso, si usted está enfriando, está condensando el vapor de una central eléctrica en invierno, donde las temperaturas del mar son más bajas que las que ocurren en verano, me refiero a Cuba, pues entonces, lógicamente, usted tiene menores temperaturas, luego usted tiene un punto o una región para esta copa más abajo en invierno que la que tiene en verano, lo cual hace que la central eléctrica suya tenga una eficiencia mejor en invierno que la que tiene en verano. Algo que todos conocen, los que trabajan en el área, y saben perfectamente el origen de esa diferencia. Ahora, después que salimos del condensador, nos encontramos con la bomba. Bomba de agua, ¿no? Para no dejarlo así solo como bomba, ¿no? La bomba de agua es un equipo que todos conocemos, muchos tenemos bombas de agua en la casa, claro, salvando las diferencias de escala, ¿no?, que hay entre una bomba como esta, que es capaz de consumir algunos megawatts, con la bomba que uno tiene en su casa, que por supuesto son bombas de mucho menos potencia, medio 400, 500, 600 watts. Ahora,
La bomba de agua es un equipo que tiene como característica que nosotros lo podemos modelar de manera tal que la temperatura del fluido se mantenga constante. Eso es algo, a pesar de que en realidad no ocurre, siempre el proceso de entrega de energía de la bomba hacia el fluido eleva ligeramente la temperatura, pero como la bomba es un sistema que no está aislado térmicamente, normalmente la temperatura se mantiene. Pero a pesar de ello, siendo tan pequeña el área de esa bomba, nosotros siempre consideramos, cuando estudiamos bombas, que el proceso de una bomba ocurre, como usted nota aquí en el diagrama TS, de manera también adiabática. Luego, no estamos lejos de la realidad si modelamos el proceso en la bomba como un proceso adiabático. Y si es un proceso adiabático, lógicamente el trabajo que usted entrega en una bomba a la sustancia de trabajo, como es lógico, no es otra cosa igual que menos delta H. Y el delta H, siguiendo la misma nomenclatura que hemos empleado en este diagrama, es un delta H que sería H2 menos H1. Luego el trabajo de una bomba sería igual a menos H2 menos H1. Y por un problema de costumbre, no hago lo mismo con la bomba que hice en una turbina. O sea, no pongo que el trabajo de la bomba es, digamos, H1 menos H2, sino lo dejo con el signo menos delante. No, nada del otro mundo puede hacerse, no es un problema. Ahora, algo importante en la bomba. Como la bomba es un equipo que trabaja, lógicamente, variando la presión y es un sistema abierto, todos sabemos que el trabajo de compresión para un sistema abierto es igual a menos, por supuesto, siempre y cuando desechemos, ¿no? O no consideremos las variaciones cinética y potencial, es igual a menos la integral de P de V de P, menos la integral de V de P. Si ese trabajo es menos la integral de V de P, claro, en muchos equipos esto no nos lleva a ningún lugar porque no sabemos la relación que hay entre el volumen y la presión para poder, digamos, resolver ese integral y calcular ese trabajo. Pero en el caso de la bomba ocurre algo muy significativo. Y es que, ¿qué es lo que estamos nosotros comprimiendo en esta bomba? Bueno, pues líquido. Por lo tanto, el líquido tiene como característica el hecho de que el volumen es aproximadamente constante. Y si el volumen es aproximadamente constante en un líquido, nosotros podemos decir sin problema que ese trabajo sería igual a menos el volumen multiplicado por la diferencia de presión. O lo que es lo mismo, si quiere en unidades, en magnitudes más comunes a los líquidos, usted dice es la variación de presión dividido la densidad. Y eso nos permite determinar cuál es el trabajo de esta bomba. Fíjense que esto es algo importante porque usted puede considerar con bastante exactitud que la densidad del líquido es constante y solamente conociendo la diferencia de presiones entre P1 y P2, saber cuál es el trabajo que consume en esa bomba. Y de esta manera están explicados los 4 equipos que componen el ciclo de Rankine y cómo se determinan las magnitudes involucradas en ellos. Claro, fíjense, el delta P de una bomba es positivo. El volumen específico, lógicamente, siempre es positivo. Por lo tanto, este trabajo tiene que ser un trabajo negativo. Analizado por aquí, si lo hubiera analizado por aquí sería igual. La entalpía de H2 es mayor que la de H1, luego esta diferencia es positiva y con este signo que está aquí se hace también negativo, lógico. Por lo tanto, este trabajo negativo implica que es un trabajo cedido o entregado al sistema. Por lo tanto, está claro que cuando hablamos al principio que en un ciclo la sumatoria de los calores es igual a la sumatoria del trabajo, estamos hablando que para el ciclo de Rankine hay 2 calores. Un calor absorbido aquí en este proceso, hay un calor rechazado en este proceso y hay un trabajo producido en este proceso y hay un trabajo consumido en este otro proceso. Luego, este es un caso particular donde tenemos 2 trabajos, 2 calores y en ambos casos con signos diferentes. Luego, lo que usted se refiere a sumatoria de calores y sumatoria de trabajo serían entonces, por supuesto, calores netos, la suma de estos dos, y trabajos netos, la suma de estos 2 trabajos. Lógicamente, si la eficiencia de un ciclo, como todos conocemos, la voy a poner aquí abajo, creo que cabe aquí, la eficiencia de un ciclo puede ser interpretada muy fácilmente como el trabajo neto, voy a ponerlo por unidad de masa como he trabajado hasta ahora, el trabajo neto dividido el calor absorbido. Luego sería la relación que hay
entre la suma de estos dos trabajos, el trabajo entregado aquí y el trabajo consumido aquí, sumados los dos, fíjense que esos dos trabajos se suman, pero en realidad el trabajo de la bomba tiene el signo negativo, por lo tanto en realidad es una recta. Y dividido el calor absorbido, que es el calor que se entrega entre 2 y 3. Hasta ahí las características principales del ciclo de Rankine simple. El ciclo de Rankine, digamos, primario. Lógicamente, este ciclo de Rankine no es exactamente el que se desarrolla en la mayoría de las centrales eléctricas en el mundo. Ese ciclo que se desarrolla en la mayoría de las centrales eléctricas del mundo es un ciclo que tiene un nivel de complejidad más alto. Y ese nivel de complejidad se debe fundamentalmente a tratar de elevar, como es lógico, la eficiencia de este ciclo. Porque fíjense que los ciclos de Rankine, actualmente, vamos a decir, sin grandes pretensiones o sin grandes complejidades técnicas, tienen eficiencias que nunca van más allá del 30% normalmente. Quiere decir que una eficiencia de 30%, es decir, que de toda la cantidad de calor que usted tiene disponible a partir de haber quemado un combustible, por ejemplo, solamente la tercera parte, o poco más, poco menos, la tercera parte de esa cantidad de calor usted la puede convertir en trabajo. Lo que quiere decir, cuando usted quema una cantidad de combustible y produce una cantidad de calor, digamos por ejemplo, absorbida, pongamos un número para que sea fácil, de 100 kilojoules por cada kilogramo de sustancia de trabajo, bueno, pues solamente usted va a lograr producir una cantidad de trabajo del entorno de 30 kilojoules por kilogramo de sustancia que usted está realizando el ciclo, lo cual quiere decir que usted está expulsando a la atmósfera que lo rodea el 70% de esa energía. Luego, por eso es que normalmente los ciclos no se trabajan siempre, o a lo largo de la historia no se trabajaba con eficiencia, empezó a trabajar con eficiencia baja, y cada vez la técnica o la ingeniería trata de buscar soluciones para elevar la eficiencia de estos ciclos. Lo que nosotros vamos a ver ahora a continuación, después de una pausa que vamos a hacer, es precisamente cuáles son las mejoras que se realizan a este ciclo para buscar mayores eficiencias. Luego entonces nos vemos en unos minutos.